y posterior entramos en el mensaje. Génesis capítulo 4, verso 3, dice la Biblia: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Capítulo 8, verso 20 del libro de Génesis, dice la Biblia: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Hace un poco de calor. Hace un poquito de calor. Y edificó Noé un altar, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Saben, cronológicamente el libro de Job es el más antiguo de todos en el tiempo, pero la primera vez que la palabra altar aparece en la Biblia es en el libro de Génesis. ¿Por qué? Porque el libro de Génesis, la palabra Génesis significa comienzos. Y Dios, el Espíritu Santo, Moisés me hablaba y me hacía entender que en todo comienzo, ya sea en el comienzo de un pastorado, en el comienzo de una iglesia, en el comienzo de una candidatura, en el comienzo de un matrimonio, todo lo que comiences para Dios, debes traerlo delante del altar. Para dos cosas: una, para confirmar lo que Él puso en ti, y dos, para sacrificar aquello que a Dios no agrada, pero que a ti te seduce. Ahora, el primer constructor de un altar en la Biblia fue Noé. El nombre de Noé significa reposo. La palabra reposo significa satisfacción de todas las obras realizadas o completadas. Es que no sé si estás como Noé, no sé si estás reposando en el Señor, no sé si estás satisfecho hasta ahora con lo que hasta ahora se ha alcanzado para Dios, no sé si estás satisfecho por lo que has hecho para la obra de Dios hasta ahora. Si estás en esa satisfacción, he de decirte que es el momento más adecuado, oportuno, para que te acerques al altar de Dios y comiences a sacrificar aquello que aún no agrada a Dios, pero que a ti te satisface y te gusta. Y dos, es hora de que te acerques a Dios, al altar de Dios, para otra cosa. ¿Sabes para qué? Para que el Espíritu Santo produzca una insatisfacción en tu espíritu y sigas batallando en la batalla que dura toda la vida. Si me veis que bebo mucha agua, no es por nada, papá, es porque tengo la boca reseca de estar mal. Gracias, hermano. Aunque Caín, el sucio, como hemos leído, había ofrecido a Jehová antes que Noé, el altar no se inició, no se levantó hasta que Noé no lo hizo. Primero, porque a Dios así lo quiso y lo plació, Tiarami, porque Dios es soberano. Y segundo, porque Caín significa artífice. Un artífice es aquel que trabaja en bellas artes, embellecedor. Caín, pastor, era experto en embellecer el exterior, pero era un pésimo embellecedor del corazón. Y perdónenme, pero creo que nos estamos equivocando. Creemos que con embellecer el exterior de nuestras vidas estamos agradando a Dios, creyendo que con guardar pautas religiosas en el culto, con guardar la compostura en el culto, guardar unas pautas religiosas en la calle, por tener ética denominacional, lo que me ha enseñado la denominación ya no es ética ni ministerial ni espiritual, ya es ética denominacional para con los ministerios, y por guardar la formalidad delante de los ancianos, nos hemos creído que ya somos aceptos. Ya entramos dentro del estandarte divino para ser adoradores, para ser constructores de altares, ignorando que la palabra altar es alto sacrificio, que no sirve con guardar composturas gitanas, que no sirve con guardar formalismos religiosos, que levantar un altar y ser un adorador es más que un ritual eclesiástico, que hoy se ha convertido tan en común y monótono que vienen los poseídos y no se manifiestan. Que levantar un altar y ser un adorador no es tener una reunión de culto buena y las demás llenas de mediocridad. Que el éxito para Dios sin continuidad es fracaso. Que levantar un altar y ser un adorador no es ser candidato. Que levantar un altar y ser un adorador no es ser un buen servidor. Porque te voy a decir algo, puedes ser un buen servidor y ser un pésimo adorador. Muy bien. Gloria a Dios. Mira, esto es un detalle que yo escuchaba a Silvio Motos, el príncipe de los predicadores, y a cada uno lo suyo. Dice la Biblia en el capítulo 4 de Mateo
Y a esto me agarro de que podemos ser buen servidor para no ser buen adorador. Dice la Biblia en el capítulo 4 de Mateo, le dice el Señor a Satanás, le dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Muy bien. Adoración y servicio. Muy bien. Dos virtudes que nacen en una misma raíz. En el original es verdad que nacen en una misma raíz, pero hay quienes que están ocupados tanto en formalismos religiosos. Hay quienes sacando del contexto la palabra servir. Hay quienes están tan ocupados en servir que no tienen tiempo para adorar. Y mira el orden, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Primero va la adoración, después el servicio. De nada me sirve tener un espíritu de servidumbre si no sale de un corazón. Amén. Gloria. Tenemos que pararnos a pensar que ser un adorador nos va a costar muchísimo. Que levantar un altar y ser un adorador, a veces Dios nos va a destruir todo lo que tengamos a nuestro alrededor, inclusive amistades que nos puedan desviar de la integridad. Que a Noé destruyó a todos los seres humanos que había a su alrededor y le dejó solo con su esposa, con sus hijos y con el arca, con el propósito de que Noé se pusiera delante de él y construyera un altar, un alto sacrificio. Y escucha, no me considero profeta, ni soy profeta ni esto es una profecía, pero se lo dije al pastor, he recibido un rema de Dios para tu vida, Eugenio, y ¿sabes cuál es? Que muchas veces te encontrarás como Noé, te vas a encontrar en medio del arca de la iglesia, te vas a encontrar solo con tu esposa y con el fruto de tu ministerio, pero recuerda que no pasa nada, es una situación provocada por Dios para levantarte en una escala más alta en la adoración, te va a levantar Dios y hacer de ti un altar de adoración. Iglesia, a veces Dios nos dejará solos con el único objetivo de que estemos a solas con Él. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso a Dios? A veces Dios nos dejará solos con el propósito de que estemos a solas con Él. Mira, hay muchos altares en la Biblia. Muchos. Pero entre ellos, la Biblia me da a entender, con Abraham, que este era un verdadero adorador. Dice la Biblia en el capítulo 12 y en el verso 7 del libro de Génesis. Antes de esto, todo aquel que es adorador de verdad, no le importará pasar por donde tenga que pasar. A veces te costará sangre, sudor y lágrimas el levantar un altar y ser un adorador. Pero es que es ahí donde Dios te forjará y te hará un verdadero adorador de verdad. Génesis capítulo 2, un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, es decir, subió y plantó su tienda teniendo a Betel a occidente y ahí al oriente, y edificó altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿Sabes lo que demuestra aquí Abraham como un verdadero adorador? Es que, bueno, es mejor dicho de una forma, la evidencia del que se encontró con Dios, como Abraham, es que allá donde va tiene el altar preparado para Dios. Si te das cuenta, Abraham levanta un altar cuando recibe la promesa, tío Manolo, pero también tiene la capacidad de levantar un altar cuando sube al monte, porque todos tenemos la capacidad de levantar altares cuando recibimos promesas, pero la realidad de lo que somos, adoradores o no, saldrá a la luz tan pronto como tengamos que subir a nuestro monte personal, al monte donde nos han hecho daño y no queremos perdonar, a ese monte personal donde nos frustramos y no queremos perdonar, donde guardamos rencor, envidias, contiendas. Cuando tengamos que subir a ese monte y tengamos que sacrificar aquello que no agrada a Dios y tengamos que adorar a Dios, ahí se verá la realidad de lo que somos. Aleluya. Cierto. Y lo tercero que veo en estos dos versículos de Abraham, que demuestran que era un adorador, es que Abraham, pastor, se encuentra entre Betel, casa de Dios, y hay la ruina. Y sin embargo tiene la capacidad de levantar un altar. Dios. Porque, escucha, Dios para forjarte como un verdadero adorador, a veces te tratará entre la iglesia y tu ruina. Bien. Pero es precisamente en ese momento donde tienes que hacer dos cosas. Uno es levantar un altar, y segundo es invocar el nombre de Dios. Porque si te das cuenta, Abraham no ora, Abraham no clama, Abraham no adora,
Abraham invocó el nombre del Señor. Y la palabra invocar significa pedir fuerza de alguien que tenga fuerza impetuosa. Sabía Dios Abraham a quién pedía. Sí, señor. Pero imaginaos ese detalle. Cansado Abraham de subir al monte, tío Manolo, entre la casa de Dios y la ruina. ¿Y qué hace Abraham? Levantar un altar. Porque, iglesia, ser un adorador te va a costar. Levantar un altar de adoración te va a costar. Gloria a Dios. No es una tarde de culto buena. Te va a costar. Pero cuando estés en el peor de los momentos, entre la ruina de tu casa personal, o espiritual, o emocional, y entre la casa de Dios, ten la capacidad de levantar un altar. Pero Josué, vamos a ver, ¿cómo voy a levantar un altar en medio de una ruina? En medio de mi casa se ha destruido una ruina. ¿Cómo levanto un altar? ¿Por qué? Porque es después de levantar un alto sacrificio donde cosechas la amistad con Dios. Muy bien, muy bien. Y eso, para el verdadero adorador, para el constructor del altar, ¿le es demasiado? No, ¿le es todo? Imaginaos que Dios se ponga y te cuente sus secretos. Que como Abraham se siente y te diga, mira, vamos a charlar sobre el futuro. Eso es impresionante. Eso es difícil de creer. Pero también lo que me es difícil de creer, Aramis, es que David, huyendo de su suegro, escondiéndose entre las cuevas, huyendo de su suegro, haciéndose el mongolito, con la baba cayéndosele por el lado para que los filisteos no le mataran. Lejos de Dios enviarle a gente para que le sacaran una sonrisa, le envía a gente peor que él, le envía a depresivos, a ciarrabares, como dice José Mota, a comefarolas. Oye, que la sonrisa es buena. Alguien dijo que la sonrisa es más barata que la electricidad y da más luz. Así que sonríe, que Dios te ama. Por eso, cuando te encuentres en medio de ese caos, en el cual ves que tu vida no tiene sentido, crees que algunas veces he comprendido a Dios, pero ahora no te comprendo, Señor, ahora no entiendo por qué me haces pasar por esto. Lucha, no te canses, lucha, porque ¿quién diría que el ejército de depresivos iba a ser el ejército de renombre? Por eso adora, levanta un altar, no te canses de adorar. Mira, decía Spurgeon, adora y no te canses de adorar, porque la adoración son las arterias que mueven el brazo omnipotente del Señor para actuar. Abraham fue el gran amigo de Dios porque su vida estuvo llena de altares, de sacrificio y de adoración. ¡Qué bien! Amén. Santo es Dios. Aleluya. Esto nos enseña que si queremos la amistad con Dios, nuestra vida tiene que estar en continuo sacrificio de la carne y en continua devoción. Porque hay quienes queremos el secreto de Dios y no tenemos altar. Y te voy a dar un secreto. Si no tienes secreto con Dios, Dios no te cuenta sus secretos. Por eso, iglesia, no pierdas el tiempo. Levanta un altar. Amén. ¡Qué bien! Mira, Abraham tuvo muchos altares. Pero creo que el altar que más le costó fue el altar de Génesis 22. Amén. Mira, vamos a la Biblia. Génesis 22, versículo 9. ¡Qué bien! Dice la Biblia: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Decirlo de esta forma sería pobre por mi parte. Voy a hacer una parafrasear la historia de Isaac para que lo entendamos. Tampoco te voy a decir que ha salido de mi imaginación, lo he leído en un libro. Pero es la historia parafraseada de esta historia de la Biblia que a mí me hizo llorar. A Abraham le costó mucho hacer este sacrificio, levantar este altar. Imaginaos lo que le costó al patriarca Abraham subir con 100 y tantos años, tío Manolo, subir al monte, subir a la cima de Moriah, y sube con su bastón arqueado, ya es viejo, y sube y mira alrededor y no hay ni un solo testigo que pueda ver este espectáculo. Él y su hijo a los criados los ha dejado abajo y les ha dicho: subiremos, sacrificaremos y adoraremos y bajaremos a vosotros. Mira alrededor y lo único que ve es a lo lejos un águila
que hace extraños ruidos con su cabeza y mueve extrañamente la cabeza. El patriarca mira arriba al cielo y ve el cielo que está grisáceo, como si Dios hubiese tapado el cielo para no ver ese espectáculo. Y el patriarca dice entre dientes: el cielo no debería de estar así. Y piensa y dice, entre su pensamiento: me hubiese gustado habérselo dicho por lo menos a Sara. Por lo menos hubiese tenido el momento de despedirse del niño. Pero entonces le viene otro pensamiento a Aramis y dice: pero no puedo hacerlo. Si se lo llego a decir me toma por loco y no puedo hacer el sacrificio que Dios me ha mandado. Porque he de decirte que muchas veces te encontrarás así. Por levantar un altar y hacerte un adorador te encontrarás entre la espada y la pared, entre tu casa y Dios, pero es ahí donde Dios me fuera. Gloria a Dios. Y entre tanto pensamiento de Abraham y ninguno bueno, le viene la voz dulce del muchacho Aramis y le dice: padre, tengo que decirte una cosa. Y dice Abraham ya estaba angustiado, tenía que sacrificar a su hijo. Dice: dime. Y dice: lo sé todo, padre. Y dice Abraham: ¿cómo has dicho? Que lo sé todo desde que salimos de casa. Si querías ver a un padre sorprendido, este es el caso. Abraham se echa para atrás, se pone la mano en el pecho, se sienta sobre una roca. ¿Cómo que lo sabes todo, Isaac? Sí, padre, lo sé todo. Y dice el niño en su inocencia: te olvidaste del cordero. Pero escucha, padre, no hay testigos, no hay nadie. No voy a decir nada. Has tenido un error, no importa, yo bajo y cojo otro corderito. Porque dicho sea de paso, los errores de tu hermano no los publiques por ningún sitio, que se tienen que tapar con amor. Y dice Abraham: no, Isaac, no. Abraham cree que es una broma de mal gusto. Abraham: no me he olvidado del cordero, y menos para un altar, para un sacrificio a Jehová. Dice: mira, Isaac, siempre he tenido las respuestas para todo. Pero lo que te tengo que decir a continuación, no sé ni cómo ni por qué, pero no me preguntes porque no tengo la respuesta. Y Abraham intenta explicarle a su hijo lo que va a hacer con él Eli, y empieza balbuceando a encontrar las palabras adecuadas para decirle, pero no las encuentra. Quizá porque para matar a tu hijo no existen palabras adecuadas, y menos cuando lo tienes que hacer en el nombre de Dios. Pero qué mirada no le echará Abraham a Isaac, que tanto le conoce Isaac, que le dice: ¿me vas a matarme? El padre asiente con la cabeza y le dice: hijo, no me preguntes, ha sido Dios, yo no tengo respuesta. Pone a Abraham a atarle las manos a su pequeño, a maniatarlo. Se le está haciendo hacer difícil el nudo, pero no le subestimes. No es porque es un anciano y no tiene fuerza. Recuerda que ha atado a corderos que no estaban dispuestos a morir. Le está costando porque primero es su hijo, y segundo porque tal vez espera una contraorden del cielo. Una orden que le pueda decir: Abraham, no hagas este sacrificio. Pero él empieza a maniatar al niño y va, escucha, y en aquel escenario él estaba solo. Lo que él ignoraba es que tras el cielo grisáceo había miles de ángeles que estaban contemplando este espectáculo. Y Dios sentado en el trono viendo el espectáculo, viendo lo que estaba haciendo su siervo. Y llega Abraham y calienta el cuchillo y piensa y dice: si va a morir mi hijo, que por lo menos no sufra. Pero escucha esto. El niño empieza a sollozar, empieza a llorar y le dice: padre. Y Abraham no le quiere escuchar, porque quizás cree que le va a decir el niño que no lo mate, y se va a encontrar con la petición de su hijo y la petición de Dios. ¡Padre! Y Abraham no lo escucha. Y el ángel del cielo le dice: Señor, déjame bajar porque va a matar a su hijo y no voy a poder llegar. Y le dice el Señor: tranquilo, aguanta, que mi siervo puede aguantar un poco más. ¡Papá! ¡Padre! Y Abraham no le escucha. Y Dios le dice: venga, Isaac, insiste un poco más. Venga, Abraham, escucha al niño. Y le dice el niño: padre, por favor, escúchame. Y Abraham sabe que no puede ignorarlo por siempre. Dice: Isaac, ¿qué quieres, hijo? Dice: padre. En ese momento,
cuando dice Padre, el Señor se levanta del trono. Los ángeles ya no hay 1 millón, hay 3 millones de ángeles, reculan para atrás. Y hace así Dios, como quien está esperando algo bueno. Y le dice, Padre, dijiste que subiríamos, que sacrificaríamos y adoraríamos. He aquí está el sacrificio. Pero ¿y la adoración dónde está? Todavía no te he visto adorar, Padre. ¿Qué ocurrencia de Isaac? Escucha, Abraham se queda perplejo porque no le apetece adorar en este momento. Alguien debería de decirle a Isaac que no se adora en los momentos tristes. Alguien debería decirle a Isaac que no se ora cuando se muere un ser querido. Alguien debería decirle a Isaac que no se adora cuando te dan una noticia malísima en una terminal médica. Pero también Abraham sabe que no puede no cumplir la petición de una persona que está decretada a morir. Entonces le dice, hijo, ¿adoramos? Y dice Isaac, sí, vamos a adorar. Y entonces, mira, yo no sé quién empezó el canto, quizás creo que lo empezó Isaac. Pero mientras estemos en la tierra no sabemos la canción que cantaron. Me puedo imaginar que cantaron esta. Señor mi Dios, y empieza a cantar Isaac y empieza a adorar. al contemplar los cielos, Abraham no quiere ser parte de esta adoración, pero al final es el último deseo de su hijo. estrellas mil, al oír tu voz, en los potentes truenos y ver brillar el sol. Entonces Abraham entra dentro de la adoración y empieza a cantar esto. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es. Mi corazón entona la canción. Y levantan una adoración al Dios de los cielos. En este momento el cielo está aplaudiendo. Los ángeles aletean sus alas de un sitio a otro, dando la gloria al espectáculo que están viendo. Del amor divino, eres que tú has lavado en Dios. Y es en este momento donde Dios se pone de pie y dice, he esperado este espectáculo durante 100 y tantos años. Pero Josué, si no lo iba a sacrificar, ¿por qué hace esto? Porque, escucha, Abraham después de esto alzó su mano con el cuchillo. Viene el ángel y le dice, tranquilo, Dios ha visto que no rehusaste a tu hijo y que temes a Dios. Escucha, pero ¿por qué hace esto Dios con Abraham? Si Dios sabía que no iba a hacerlo, que no le iba a dejar hacerlo. Porque esto, señores, y aquí quiero terminar, voy a dar 5 minutos solamente de una cosa que le voy a decir ahora. Esto era la sombra de lo que había de venir. Esto era el altar y era la sombra de lo que había de venir. Pon una melodía, por favor. Había 4 altares, y aquí quiero llegar. Había 4 altares en el Antiguo Testamento que representaban la sombra de lo que había de venir, y este era uno de ellos. 4 altares que se hacían de diferentes materiales que representaban a Jesús. Y Jesús, escucha, no solamente es que lo representaba a él, es que él cumplió como un caballero hasta en el más mínimo. Gloria a Dios. Estaba el altar de tierra.
¿Por qué se hacía de tierra? ¿Por qué? Porque de la tierra fuimos tomados, simbolizando la tierra, la naturaleza humana. Y como la sangre del cordero sin mancha debía derramarse sobre ella, era simbolizando la humanidad unida a la divinidad por medio de Jesucristo el Salvador. Muy bien. Pero es que Jesús cumplió con este Muy altar. bien. Amén. Dice la Biblia que estando Jesús en el huerto de Getsemaní, un huerto que era de tierra, levanta Jesús oración. Está levantando un altar de oración. Pero Josué, vamos a ver, que aunque levante oración todavía no le han golpeado y tiene que caer la sangre en tierra. Y dice la Biblia, y eran sus sudores como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Y ahí cumplió Jesús con el primer altar. Pero Josué, falta el segundo altar. Falta el altar de piedra. ¿Eso es verdad? Porque cuando Elías fue a restaurar el altar, como decía el otro día Luis, y llamó a todo el pueblo para restaurar el altar de piedra, el altar lógicamente era de piedra, pero cuando iban a hacer el altar de piedra, Aramis, era una cosa costosa, se tenían que esforzar los israelitas. De hecho, la Biblia dice en el libro de Éxodo, que Manolo me parece, que se tenían que esforzar con herramienta. Y casualidad, pastor, estuve mirando y la palabra herramienta es el mismo término hebreo que de espada. ¿Por qué? Porque nos da a entender que todo altar de piedra era un altar de guerra. Por eso, de ahí la guerra que tuvo Elías con los profetas de Baal y de Asera. Pero hay algo que no me cuadra, no me entra en la cabeza todavía. El Carmelo, un monte de piedra. El altar de piedra. La piedra es piedra. Eso es una revelación tremenda, ¿eh? ¿Cómo Elías sabía? En un monte de piedra y el altar siendo de piedra, ¿cuáles son las piedras del altar? Por revelación podría ser, pero no es así. Supo saber diferenciar cuáles eran las piedras que pertenecían al altar, porque las que habían pertenecido al altar estaban manchadas de sangre. Y Elías no buscaba piedras. Elías decía, esta tiene sangre, esta es del altar. Esta tiene sangre, esta es del altar. Esta no tiene sangre, esta no es del altar. Y sabes, semejante a Elías, el Espíritu Santo está hoy aquí, en medio de hogares destrozados, en medio de altares que necesitan ser restaurados, y está hoy aquí en esta iglesia. Y escucha, y el Espíritu Santo no está buscando piedras, Él está buscando la sangre del Cordero en ti. Y Él dice, que Manolo, tienes la sangre, perteneces al altar. Lucas, tienes la sangre, perteneces al altar. Aramis, tienes la sangre, perteneces al altar. Aleluya. Pero no solamente eso, es que Jesús cumplió con este altar de piedra. Pone a Abraham a atarle las manos a su pequeño, a maniatarlo. Se le está haciendo hacer difícil el nudo. Pero no le subestimes. Pues porque es un anciano y no tiene fuerza. Recuerda que ha atado a corderos que no estaban dispuestos a morir. Le está costando porque primero es su hijo. Y segundo, porque tal vez espera una contraorden del cielo. Una orden que le pueda decir, Abraham, no hagas este sacrificio. Pero él empieza a maniatar al niño. Y va, escucha, y en aquel escenario él estaba solo. Lo que él ignoraba es que tras el cielo grisáceo había miles de ángeles que estaban contemplando este espectáculo. Y Dios sentado en el trono viendo el espectáculo, viendo lo que estaba haciendo su siervo. Y llega Abraham y calienta el cuchillo y piensa y dice, si va a morir mi hijo, que por lo menos no sufra. Pero escucha esto. El niño empieza a sollozar, empieza a llorar y le dice, padre. Y Abraham no le quiere escuchar, porque quizás cree que le va a decir el niño que no lo mate. Y se va a encontrar con la petición de su hijo y la petición de Dios. ¡Padre! Y Abraham no lo escucha. Y el ángel del cielo le dice, Señor, déjame bajar porque va a matar a su hijo y no voy a poder llegar. Y le dice el Señor, tranquilo, aguanta, que mi siervo puede aguantar un poco más. ¡Papá! ¡Padre! Y Abraham no le escucha. Y Dios le dice, venga Isaac, insiste un poco más. Venga Abraham, escucha al niño. Y le dice el niño, padre, por favor, escúchame. Y Abraham sabe que no puede ignorarlo por siempre. Dice, Isaac, ¿qué quieres, hijo?
Dice, Padre. En ese momento, cuando dice Padre, el Señor se levanta del trono. Los ángeles, ya no hay 1 millón, hay 3 millones de ángeles, reculan para atrás. Y hace así Dios, como quien está esperando algo bueno. Y le dice, Padre, dijiste que subiríamos, que sacrificaríamos y adoraríamos. He aquí está el sacrificio. Pero ¿y la adoración dónde está? Todavía no te he visto adorar, Padre. ¿Qué ocurrencia de Isaac? Escucha, Abraham se queda perplejo porque no le apetece adorar en este momento. Alguien debería de decirle a Isaac que no se adora en los momentos tristes. Alguien debería decirle a Isaac que no se ora cuando se muere un ser querido. Alguien debería decirle a Isaac que no se adora cuando te dan una noticia malísima en una terminal médica. Pero también Abraham sabe que no puede no cumplir la petición de una persona que está decretada a morir. Entonces le dice, hijo, ¿adoramos? Y dice Isaac, sí, vamos a adorar. Y entonces, mira, yo no sé quién empezó el canto, quizás creo que lo empezó Isaac. Pero mientras estemos en la tierra no sabemos la canción que cantaron. Me puedo imaginar que cantaron esta. Señor mi Dios, Y empieza a cantar Isaac y empieza a adorar. al contemplar los cielos, Abraham no quiere ser parte de esta adoración, pero al final es el último deseo de su hijo. estrellas mil, al oír tu voz, en los potentes truenos y ver brillar el sol. Entonces Abraham entra dentro de la adoración y empieza a cantar esto. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es. Mi corazón entona la canción. Y levantan una adoración al Dios de los cielos. En este momento el cielo está aplaudiendo. Los ángeles aletean sus alas de un sitio a otro, dando la gloria al espectáculo que están viendo. Del amor divino, eres Dios que lo has lavado en Dios. Y es en este momento donde Dios se pone de pie y dice, he esperado este espectáculo durante 100 y tantos años. Pero Josué, si no lo iba a sacrificar, ¿por qué hace esto? Porque, escucha, Abraham después de esto alzó su mano con el cuchillo. Viene el ángel y le dice, tranquilo, Dios ha visto que no rehusaste a tu hijo y que temes a Dios. Escucha, pero ¿por qué hace esto Dios con Abraham? Si se sabía, Dios sabía que no iba a hacerlo, que no le iba a dejar hacerlo. Porque esto, señores, y aquí quiero terminar, voy a dar 5 minutos solamente de una cosa que le voy a decir ahora. Esto era la sombra de lo que había de venir. Esto era el altar y era la sombra de lo que había de venir. Pon una melodía, por favor. Había 4 altares, y aquí quiero llegar. Había 4 altares en el Antiguo Testamento que representaban la sombra de lo que había de venir, y este era uno de ellos. 4 altares que se hacían de diferentes materiales que representaban a Jesús. Y Jesús, escucha, no solamente que lo representaba a él, es que él cumplió como un caballero hasta en el más mínimo. Gloria a Dios. Estaba el altar de tierra.
¿Por qué se hacía de tierra? ¿Por qué? Porque de la tierra fuimos tomados, simbolizando la tierra, la naturaleza humana. Y como la sangre del cordero sin mancha debía derramarse sobre ella, era simbolizando la humanidad unida a la divinidad por medio de Jesucristo el Salvador. Muy bien. Pero es que Jesús cumplió con este Muy altar. bien. Amén. Dice la Biblia que estando Jesús en el huerto de Getsemaní, un huerto que era de tierra, levanta Jesús oración. Está levantando un altar de oración. Pero Josué, vamos a ver, que aunque levante oración todavía no le han golpeado y tiene que caer la sangre en tierra. Y dice la Biblia, y eran sus sudores como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Y ahí cumplió Jesús con el primer altar. Pero Josué, falta el segundo altar. Falta el altar de piedra. ¿Es verdad? Porque cuando Elías fue a restaurar el altar, como decía el otro día Luis, y llamó a todo el pueblo para restaurar el altar de piedra, el altar, lógicamente, era de piedra. Pero cuando iban a hacer el altar de piedra, Aramis, era una cosa costosa, se tenían que esforzar los israelitas. De hecho, la Biblia dice en el libro de Éxodo, Manolo, me parece, que se tenían que esforzar con herramienta. Y casualidad, pastor, estuve mirando y la palabra herramienta es el mismo término hebreo que de espada. ¿Por qué? Porque nos da a entender que todo altar de piedra era un altar de guerra. Por eso, de ahí la guerra que tuvo Elías con los profetas de Baal y de Asera. Pero hay algo que no me cuadra, no me entra en la cabeza todavía. El Carmelo, un monte de piedra. El altar de piedra. La piedra es piedra. Eso es una revelación tremenda, ¿eh? ¿Cómo Elías sabía? En un monte de piedra y el altar siendo de piedra, ¿cuáles son las piedras del altar? Dios. Por revelación podría ser, pero no es así. Supo saber diferenciar cuáles eran las piedras que pertenecían al altar, porque las que habían pertenecido al altar estaban manchadas de sangre. Amén. Y Elías no buscaba piedras. Elías decía, esta tiene sangre, esta es del altar. Esta tiene sangre, esta es del altar. Esta no tiene sangre, esta no es del altar. Y sabes, semejante a Elías, el Espíritu Santo está hoy aquí, en medio de hogares destrozados, en medio de altares que necesitan ser restaurados. Y está hoy aquí en esta iglesia. Y escucha, y el Espíritu Santo no está buscando piedras. Él está buscando la sangre del Cordero en ti. Y él dice que Manolo, tienes la sangre, perteneces al altar. Lucas, tienes la sangre, perteneces al altar. Aramis, tienes la sangre, perteneces al altar. Aleluya. Pero no solamente eso, es que Jesús cumplió con este altar de piedra. Monte de piedra. Y sobre este monte de piedra le traspasan el costado y la sangre cae sobre la piedra. Se cumple el segundo altar, el altar de piedra. Pero Josué, no te afanes tanto, le quedan 2 altares más y ya termino. Son 2 minutos, ¿vale? ¿Qué altares le faltan? Le falta el altar de hierro. Pero escucha, no podía ser un hierro normal, tenía que ser un hierro fino. ¿Por qué? Porque el hierro fino para los israelitas representaba darle la excelencia a Dios. Y escucha, Jesús dio la excelencia hasta la última gota de su sangre. Amén. ¿Cómo se cumplió este altar? Se cumplió de esta forma. Le ataron en el pretorio romano ese. Le ataron y le empezaron a golpear con un hierro fino. Y comenzaron a despedazar su sangre. Sus trozos de carne despedazaban. Y la Biblia dice, contar puedo todos mis huesos, porque le hicieron hasta verle los huesos. La sangre fue derramada sobre el hierro fino. Y de hecho, es más, cuando la lanza fue traspasada en el costado, la sangre manchó el hierro fino y de esta forma cumplió el tercer altar. Bien. Antes de ir al cuarto, hay una cosa que me llama la atención. Y es que el libro de Levítico capítulo 4 dice algo. Y lo que dice tu Manolo es que el ritual de los altares se hacía de esta forma. Necesitaban unos sofares, que eran trompetas, trompetas que servían para guerra, para dar sonido de alerta y para ungir a reyes. Pero cuando los utilizaban para los corderos, los utilizaban, mira qué casualidad, para sujetar a los animales por sus calcañares o por sus manos. Y escucha, Jesús, lejos de tener sofares, tuvo clavos que traspasaron sus manos y sus pies, para demostrarte que aquel creador, aquella mano creadora del cosmos, estaba siendo traspasado por amor. Falta el cuarto
altar, Josué, sí, el altar de madera. Pero escucha, no podía ser cualquier madera, tenía que ser una madera confeccionada, bien usada y con unas medidas. ¡Qué casualidad! Mira tú por dónde. Y Jesús, como víctima, fue muerto en una cruz de madera, derramando toda su sangre sobre la madera, para cambiar la reputación de una maldita cruz en un objeto de salvación. Y hoy el Señor viene dándote este consejo tan simple: levanta un altar. Te va a costar sangre, sudor y lágrimas, pero no me digas cómo ni por qué, pero Dios de las peores situaciones levanta a los mejores adoradores. Es más, hace poco leí una frase, se la dije a mi compadre el Capi, y es que Dios da sus peores batallas a sus mejores soldados. Si te encuentras en medio de una batalla que crees que no puedes librar, alégrate, eres el mejor soldado de Dios. Así que levanta un altar. Levanta un altar porque vas a conseguir amistad con Dios, sacrificar aquello que no agrada a Dios, tener fuerza, tener promesas, tener relación con Él, estar a solas con Él. Y no solamente eso, sino que como Jesús podrás derrotar a los demonios, dar la excelencia a Dios, cambiar tu persona, tu matrimonio, tu casa. Y escucha, a lo mejor como Jesús no vas a ser el salvador del mundo, pero sí te convertirás en el salvador de muchas almas. Así que este es el consejo: levanta un altar. ¿Por qué no cierras los ojos conmigo 2 minutos? Inclinas tu cabeza y le pides a Dios que te dé fuerza para poder levantar el altar que necesitas. Pídele a Dios que le puedas levantar el altar, que tú mismo seas el altar de adoración.